Primero que nada, quisiera agradecerle a la persona que me ayudó a preparar esta presentación y por eso ustedes ven ahí en la presentación aparece Brasilia, octubre de 2015. Lo que voy a compartir con ustedes fue una presentación que se hizo justamente en un encuentro que la FAO promovió en el mes de octubre para mirar temas relacionados con el sistema de abastecimiento, el sistema agroalimentario y las potencialidades que tiene la agricultura familiar de poderse insertarse en estas dinámicas de abastecimiento desde una perspectiva de mercados inclusivos. Entonces, no la quise modificar para hacerle el reconocimiento a Marcos Rodríguez. Él es argentino, economista agrario, y seguramente va a ser parte del equipo de FAO Colombia a partir del año 2016. Básicamente, lo que yo les voy a comentar digamos que se enmarca en unos temas bien importantes para la organización, y yo quería mencionarlo como para darle el contexto programático de por qué nosotros, FAO en Colombia, está avanzando hacia, digamos, promover la construcción de políticas públicas para el abastecimiento o el encadenamiento de todo el sistema agroalimentario, de manera que se pueda incluir la agricultura familiar de manera mucho más robusta. Y en ese sentido, pues no es menos que responder a uno de los objetivos estratégicos que la organización ha planteado para los próximos años y que tiene un reconocimiento sobre la importancia que tiene ahondar en el análisis del sistema agroalimentario de cara a convertirlo en un sistema agroalimentario mucho más inclusivo, mucho más eficiente. Y en ese sentido, el objetivo estratégico número 4 de la organización pues ha planteado que a nivel global debemos favorecer, fortalecer, trabajar en pos del fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios de una manera decidida. Y esto no es menos tampoco que ser consecuentes con la realidad. Hoy, como todos seguramente ustedes saben, nos enfrentamos a un sistema agroalimentario que tiene unas profundas ineficiencias. En el año 2012, en los estudios de la organización, se estimaba que el 33% de la energía disponible del planeta se consumía en el sistema agroalimentario, un sistema agroalimentario que para el 2014 se estima que el 40% de los alimentos son perdidos o desperdiciados a lo largo de la cadena. Datos en el año 2013 que seguramente todos conocen, cuando el continente europeo desperdició cerca de 220 millones de toneladas de alimentos. Para ese mismo año el continente africano, su producción neta de alimentos era de 220 millones de toneladas de alimentos también. Entonces, la organización pues ha puesto o ha ratificado, porque realmente es un tema que la FAO ha trabajado durante básicamente toda la existencia de la organización, pero que se debe trabajar mucho más enfáticamente en el entendimiento de los sistemas agroalimentarios. Y eso hoy día aterriza en lo que llamamos un área programática de la organización para Colombia. Hemos definido nuestro marco programático de país con el gobierno de Colombia, con varias entidades de ellas, y se definió que el área programática número 4, como ustedes lo ven acá, le llamamos agricultura familiar y mercados inclusivos. Ya en el contexto colombiano, entonces, vemos la importancia de que la organización a nivel de país pueda trabajar en 3 aspectos fundamentales que fueron los que quedaron definidos en este marco programático que justamente está en proceso de firma en estas semanas. Lo primero es, el gobierno de Colombia nos ha solicitado que en estos 4 años podamos contribuir al establecimiento de políticas diferenciadas para la economía familiar campesina, la agricultura familiar. En ese sentido hay una amplia gama de posibilidades, pero también de trabajos que como organización hemos venido alentando en procesos de caracterización, tipificación, entendimiento de la agricultura familiar en muchos niveles. Un segundo elemento que también dentro de esta área programática nos han solicitado es que podamos trabajar en el desarrollo de modelos de emprendimientos productivos y la vinculación de la agricultura familiar a mercados. Esto también es, de alguna manera, el reconocimiento de un trabajo que hemos adelantado en la última década y que hoy pone a disposición del gobierno de Colombia, de las entidades y de los demás actores, ciertos tipos de modelos de emprendimientos productivos que hemos trabajado en varios territorios en Colombia y que el gobierno nos ha solicitado que los potencialicemos durante estos próximos 4 años. Y un tema muy importante, del cual también voy a hablar en la presentación, que es el tema de compras públicas. Es un tema que la organización también en la última década, sobre todo con mucho énfasis a nivel latinoamericano, ha estado promoviendo, promoviendo también el intercambio de experiencias de diferentes gobiernos, donde definitivamente la compra institucional de alimentos es un área de trabajo en el cual la agricultura familiar, en la medida en que se potencialicen los escenarios de encadenamiento, de vinculación, puede tener una respuesta a la salida, a la superación de su situación económica y también
son los mercados potenciales. Entonces, lo que les voy a presentar se enmarca dentro de esta área programática de la organización y mencionar obviamente que es fundamental para esto que les voy a compartir, que este estudio de abastecimiento se hace en el marco de un convenio que tenemos con la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia, Maná. Una gerencia con la cual hemos venido trabajando ya casi completando una década de trabajo. La organización ha podido aportar y construir con la gobernación de Antioquia y uno de los programas de las políticas públicas, diría yo, pioneras en Colombia, sobre elementos de cómo implementar estrategias para la seguridad alimentaria y nutricional en el marco de un convenio que es el que les menciono yo, y que este estudio o parte de lo que les voy a mostrar realmente va a salir oficialmente en el mes de diciembre, es decir, a partir de mañana ya estamos terminando los últimos arreglos y será la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Maná, de Antioquia, quien dispondrá de estos datos ya concreto en un estudio bastante robusto que se realizó durante 3 años y que esperamos que sea el eje fundamental o el insumo fundamental para la construcción de políticas, en este caso en el departamento de Antioquia. Para quienes no conocen, a continuación hago una pequeña contextualización. Entonces, el estudio que quiero compartir con ustedes o los datos que quiero compartir con ustedes se enmarcan en este proyecto, en esta área programática y en el objetivo estratégico 4 de la organización. Para quienes no conocen, el departamento de Antioquia es un departamento que está ubicado hacia el noroccidente de Colombia. Es un departamento en el cual confluyen pues, muchas de las realidades que tiene Colombia. Es un departamento bastante diverso en términos de sus pisos térmicos, de sus agroecosistemas, de su población. Y como les comentaba anteriormente, es uno de los principales socios que la FAO tiene hoy en Colombia. Es una gobernación o un gobierno que ha trabajado en temas de seguridad alimentaria y nutricional con mucha decisión durante los últimos 10 años. Para mi forma de ver las cosas, es uno de los ejemplos de cómo una política trasciende gobiernos e incluso genera cada vez resultados, impactos mayores. Hace 4 años, cuando iniciamos a trabajar este nuevo convenio con el gobierno del departamento de Antioquia, uno de los planteamientos fundamentales que ellos nos proponían, digamos, que el convenio pudiera desarrollar era qué elementos, qué información, qué datos necesitamos nosotros como gobierno para poder generar políticas encaminadas a la vinculación de la agricultura familiar a mercados. En ese momento, digamos que la discusión giró en torno a cómo nosotros como FAO podríamos en un escenario de cooperación ayudar a entender cómo se estaban presentando las dinámicas y los flujos de abastecimiento de alimentos en el departamento, y para iniciar el estudio que se desarrolló en las 9 subregiones, es decir, en todas las subregiones del departamento y en los 125 municipios del departamento. Esto quiere decir todos los municipios del departamento, a excepción de la capital, de Medellín, seguramente conocen todos. Y entonces se estableció que habían al menos 3 relaciones de abastecimiento en el departamento. Una la entendimos como la relación que se da a nivel local o intrarregional, es decir, esa relación entre producción, distribución y consumo que se da en la subregión, en la unidad subregional. Un segundo elemento o segunda dinámica de abastecimiento que era la que se daba entre regiones, alimentos que se producen en una región y son consumidos en otra. Y un tercer elemento era entender que también habían unas dinámicas de abastecimiento que venían de otras partes de Colombia. Y sobre esa base muy sencilla, o sobre esa hipótesis, por decirlo así, inicial, de cómo se movían o cómo fluctuaban los alimentos, pues nos dimos a la tarea de hacer un estudio de abastecimiento bastante robusto, con muchísimo detalle, y que esperamos, como dije anteriormente, pues sus resultados puedan ser fundamentales para la orientación de las nuevas políticas en el departamento de Antioquia, aunque mencionaba que el departamento de Antioquia es como una Colombia pequeñita, o sea, se presenta casi que todas o la gran mayoría de realidades desde el punto de vista social, económico, ambiental de Colombia. Seguramente también será un laboratorio para orientar políticas a nivel nacional. En ese sentido, dentro del estudio de abastecimiento nos planteamos una serie de preguntas que fueron las que orientaron lo que se desarrolló desde el punto de vista metodológico y conceptual. Lo primero,
deberíamos definir cuál era la oferta y la demanda de alimentos en los municipios. Entender qué consumían y qué producían los municipios, pues era fundamental para el estudio. Cómo se originaban los flujos, cómo se daban estos flujos de alimentos, cuál era el origen, cuál era el destino, cuáles eran los actores, qué actores participaban a lo largo de la cadena. Cómo se desarrollaban los procesos de formación de precio, apropiación de renta de la cadena, un tema fundamental. Como les decía anteriormente, para nosotros como FAO, hoy día pensar, trabajar, fortalecer los análisis en torno a la pérdida y desperdicios de alimentos era muy importante, entonces esta también fue una oportunidad para que pudiéramos analizar cuáles eran las pérdidas y desperdicios que se presentaban a lo largo de toda la cadena agroalimentaria para estos casos, en estos municipios. Un tema que también nos pareció interesante preguntarnos era cómo estaba el estado de la infraestructura en esos territorios para el abastecimiento, centros de acopio, plazas de mercado, bueno, todo lo que tuviera que ver con infraestructura relacionada con el encadenamiento. ¿Cuál era la participación entonces de la agricultura familiar y sus organizaciones? Este es un tema bien importante. Y qué oportunidades entonces existían para la agricultura familiar en esos territorios, puntualmente para la vinculación comercial de los productos que provienen de la agricultura familiar campesina. Con estas interrogantes, entonces nos dimos la tarea de desarrollar un marco metodológico, un marco conceptual que lo paso por temas de tiempo y les doy más o menos unos datos para que todos entendamos un poco el alcance del estudio. El estudio entonces definió que en el departamento de Antioquia íbamos a trabajar sobre 27 rubros productivos, 24 de ellos agrícolas y 3 de ellos pecuarios. La definición de estos rubros, pues básicamente se hizo con base en información secundaria y algo de información primaria. Se definieron que estos 27 rubros eran principalmente provenientes de agricultura familiar. Básicamente las variables que se estudiaron allí fue la mano de obra que se utilizaba en el sistema productivo, el tamaño de la explotación agrícola y obviamente el histórico en términos de la producción de estos rubros agropecuarios. También en el estudio pudimos tener un alcance importante en términos de análisis de los mercados, nos fuimos a profundizar en cómo estaban funcionando la dinámica de los mercados públicos y también los mercados privados a nivel de esos territorios y pues ustedes ven allí entonces en la tabla más o menos cómo fue la base, digamos, muestral que trabajamos y los actores que se definieron. Entonces definimos que en el estudio básicamente íbamos a trabajar con las organizaciones de agricultura familiar. También fue interesante, las JAC significa las Juntas de Acción Comunal, pensar en las Juntas de Acción Comunal como una unidad en el territorio que agremiaba o que agrupaba unos actores, unos campesinos y campesinas o productores en el territorio, este es un tema muy importante. Identificamos unos transportadores, unos establecimientos comerciales, ahí entran, digamos, casi que la totalidad de establecimientos comerciales de los municipios, la agroindustria, el mercado institucional, sobre el cual hicimos un énfasis en el estudio, que nos permitió tener unos resultados bastante interesantes. Los operadores de las compras públicas son aquellas personas que están cumpliendo el función, digamos que generan el proceso de entrega de alimentos a los comedores o a los programas públicos de alimentación, son quienes operan todo el programa como tal, compran y distribuyen los alimentos, amas de casa y mayorista. Este es el total básicamente del territorio y aquí ven, digamos, los números que se utilizaron en términos a las encuestas efectivas. Se realizaron durante estos 2 años un total de 7.650 encuestas efectivas, por lo tanto, pues tenemos un estudio que es supremamente robusto para los fines que nos convocó, en este caso, la gobernación. Dentro de los resultados que tuvimos durante el estudio, que creo que son importantes destacarlos, es que en este momento en el departamento de Antioquia, en los 125 municipios estudiados, de los 27 rubros producidos, que estudiamos, hay un déficit de 1 millón de toneladas de alimentos. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy, del total que consume Antioquia versus la producción de esos rubros a nivel del territorio, más o menos 1 millón de toneladas en este momento podrían ser proveídas por la agricultura familiar. Es decir, detrás de entender hoy el sistema agroalimentario de Antioquia, podríamos decir que hay un primer resultado
nos podría arrojar que hay una grandísima oportunidad para trabajar en términos del encadenamiento productivo y que habría, digamos, un potencial de consumo adecuado o importante para estos productos de la agricultura familiar. Sacamos el banano y el plátano. Para quienes no conocen, el departamento de Antioquia es una de las regiones de producción de banano de exportación y de plátano de exportación más importantes de Colombia, por ende se excluyó del estudio para poder tener un nivel de agregación de datos mayor y unos resultados mucho más, digamos, reales frente a los temas que nos convocaban de estudio de la economía familiar campesina. Encontramos que a nivel departamental pues hay una agregación, una integración relativamente alta, es decir, el 79% de la producción agrícola y el 93% de la producción pecuaria se integra a nivel departamental, es decir, se produce y se consume en el mismo municipio. Diría uno que en términos porcentuales es importante, pero como lo que en lo que nos queríamos enfocar era el tema de la integración intrarregional o más local, aquí sí vemos que el dato es bastante bajo. Es decir, cuando ya analizamos cómo se está vinculando la producción local con el consumo local, encontramos que tan solo el 24% de esta producción local se está integrando a mercados locales. Por ende, pues obviamente hay una desvinculación importante de la oferta y de la demanda de los rubros producidos por la agricultura familiar, y hacia allá que pues, quisimos enfocar un poco los análisis que queremos compartir. Y definitivamente pues se ratifica que hay una dependencia muy alta de la central mayorista que está ubicada en la más grande, digamos, en la capital, en Medellín, pero hay unas centrales mayoristas también subregionales que también tienen un nivel importante de representatividad en términos de la dependencia que existe dentro del sistema de abastecimiento y el sistema agroalimentario en el departamento. Obviamente temas muy importantes relacionados con la formación de precios principalmente. Aquí quería, como les digo, este es un estudio bastante robusto, es un estudio que esperamos, como les decía, ser publicado. Estudiamos los 27 rubros, pero quería con estos 3 ejemplos pues mostrarles un poco como el tipo de datos que encontramos. Aquí vemos cómo se presenta la distribución de la producción versus el consumo a nivel de las subregiones. Entonces vemos que en la región del Magdalena Medio, o la subregión como la estoy llamando, si tomamos como base el consumo neto que tiene esa subregión, es decir, el 100% que representa esta gráfica verde es el 100% del consumo de este producto de maíz, vemos que es una región que produce 136%, es decir, produce más de lo que consume, lo cual, digamos, en primera instancia podría decir uno es una grandísima oportunidad y es muy interesante, pero cuando uno analiza el consumo de esa subregión, ve que de esta producción tan solo el 11% se consume localmente. Es decir, que el 89% restante proviene de otras regiones o proviene del orden nacional. Ya lo vamos a ver en una tabla. Entonces uno pues ya entonces comienza a indagar cuáles son las variables, las circunstancias que hacen que esa integración local sea tan baja. En el caso del Bajo Cauca antioqueño, la situación de la yuca, que es un producto de consumo básico, sobre todo de hogares de renta media baja, pues uno ve que nuevamente tomando como 100% el consumo de esta subregión, es una subregión que produce el 503% más de lo que consume, pero nuevamente de esta producción tan solo el 11% se consume a nivel local. Y en la papa encontramos la misma situación. Al analizar los 27 rubros, la sorpresa fue que la gran mayoría de estos rubros presentan estas dinámicas. Hay un superávit en temas de producción, pero en términos de consumo, digamos que se consume muy poco a nivel local. Entonces, comienza uno a hacerse preguntas al respecto. Aquí este es el caso del maíz que estábamos viendo ahorita. Básicamente, entonces, se entiende que a nivel local hay muy poca integración entre la producción y el consumo, y comenzamos a estudiar entonces de dónde provenían cada uno de estos rubros, ¿no? Cómo se estaban produciendo, cómo era la dinámica, formación, cuáles eran los actores que se involucraban. Y pues resaltamos aquí el dato del arroz, que es muy diciente en una región como la del Magdalena Medio, que es una de las regiones que en este momento digamos, produce arroz en el departamento de Antioquia de manera significativa, y de manera significativa pequeños productores, lo cual no es común hoy por hoy
pensar en pequeños productores, organizaciones de productores produciendo arroz, y sin embargo, pues ve uno el comportamiento es bastante llamativo, menos del 1% de esa producción se integra a nivel local, y el resto proviene de otros departamentos. Detrás de esto, si uno analizara los ciclos, los flujos, pudiéramos poner variables de tipo energético, pues también uno miraría cuáles son los costos energéticos de pérdidas, de desperdicios de alimentos, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, entendiendo esta lógica que les acabo de mostrar de dónde provienen y qué cantidad de alimentos provienen de otras partes versus ese consumo local, pues entonces volvemos eso dinero, básicamente. Y planteamos entonces básicamente una hipótesis, es decir, si hoy estas subregiones están consumiendo tanta cantidad de alimentos, que significa tantos pesos o tantos dólares aquí para que nos entendamos, básicamente estaríamos diciendo que la agricultura familiar de esos territorios está perdiendo una oportunidad y por ende hay, digamos, unas rentas que se están trasladando hacia otros lugares, por entenderlo, digamos, de manera muy concreta. Y entonces en los 27 rubros que analizamos, nos fuimos región por región y estructuramos básicamente el costo de estos alimentos que provienen de afuera, de otras subregiones. Y entonces entendimos y vimos que hoy día esas dinámicas, es decir, esos productos que vienen de afuera representan un valor estimado de $1.000 millones al año en el departamento de Antioquia. Podría entonces uno pensar que obviamente que en la medida en que se fortalezcan y se analicen todos los temas relacionados con estas dinámicas de abastecimiento, aquí habría una grandísima oportunidad porque estos territorios producen esos 27 rubros productivos que estamos analizando. Entonces, esta renta territorial, por llamarla así, se convierte entonces en una oportunidad económica para la agricultura familiar. Hoy día, por ejemplo, por tomar cualquiera de estos ejemplos, el Valle de Aburrá está demandando cerca de $677 millones al año de esos productos que son producidos también en esa región. Entonces, diría uno, definitivamente profundizar en estos análisis territoriales y el entendimiento de la cadena de abastecimiento son fundamentales o es fundamental para orientar políticas que puedan fortalecer eso, porque esto no es así como así, ¿no? Hay temas muy importantes que se asocian ahí, principalmente en la provisión de bienes y servicios para la agricultura familiar, que seguramente tienen que ser los que están respaldando esa producción y la integración de la cadena. Como les comentaba anteriormente, otro tema muy importante que analizamos es, ya entendiendo cada uno de estos rubros y las dinámicas que se presentaron en todo el circuito de la cadena de abastecimiento, comenzamos a calcular cuál es la pérdida y los desperdicios de alimentos a lo largo de la cadena. Encontramos definitivamente que el punto en el cual se pierden más alimentos es en la parte productiva, en el eslabón primario, específicamente o con mayor énfasis cuando estamos hablando de agricultores familiares no asociados. Cuando está trabajando con organizaciones de agricultura familiar, las pérdidas se reducen, hay principios sobre todo el tema de calidad, inocuidad y manejo post cosecha son los que más influyen en que se reduzcan esas pérdidas, pero sin embargo, estas dinámicas de abastecimiento y de encadenamiento que les acabo de mostrar muy levemente, llegan hasta un 50% en la cadena. Entonces, definitivamente aquí la ineficiencia es alta. Rubros que destacan, pues es el rubro de la yuca, cerca del 57% se está perdiendo a lo largo de toda la cadena. También pudimos con el estudio establecer cuáles eran las relaciones y sobre todo los vínculos comerciales de la agricultura familiar en dos subgrupos, o bueno, todo lo que era la agricultura familiar no asociada y las organizaciones de agricultura familiar. Lo primero, y voy a comenzar aquí abajo, tan solo el 5.31% de la producción bruta interna del departamento de Antioquia está en manos de organizaciones de agricultura familiar. Estamos diciendo entonces que el 94.7% restante son agricultores individuales, no asociados. Entonces hoy decimos que las organizaciones de agricultura familiar en el departamento de Antioquia tan solo tienen el 3.5% del valor de la producción. Y si a esto le metieron una variable de hacia dónde están focalizadas las políticas públicas hoy para el fortalecimiento de la agricultura familiar y la economía familiar campesina, pues vaya sorpresa, están la gran mayoría acá. Hoy las políticas públicas están enfocadas en la agricultura familiar organizada,
y si vemos que el porcentaje es tan bajo y los niveles de integración con cada uno de los diferentes actores es tan bajo, pues un primer planteamiento es uno, entonces las políticas públicas definitivamente deberían reorientarse y tener como actor principal a la agricultura familiar no asociada, porque si no, estamos dejando más del 90% de los actores fuera del marco de las políticas públicas, y es un tema muy importante de análisis. Hoy quienes tienen mayor facilidad de acceso a crédito, asistencia técnica, proyectos vía convocatoria, son las organizaciones de agricultura familiar. Estamos hablando de la inmensa minoría, por decirlo así. El otro tema que fue interesante analizar, creemos nosotros, fue el tema de los mercados campesinos. Uno diría, y se escucha mucho, que la promoción de los mercados campesinos es una estrategia muy importante para la vinculación comercial de la agricultura familiar, pero realmente el número es muy poco significativo. Si tan solo el 1% de la vinculación directa de la agricultura familiar se da a través de mercados campesinos locales, pues definitivamente es una estrategia que tiene un muy bajo nivel de impacto. Podría decir uno, se debería entonces o trabajar en el fortalecimiento de mercados campesinos de una manera tal vez un poco más sistemática, con unos niveles de periodicidad mayores, o definitivamente las estrategias de vinculación tienen que encaminarse hacia buscar cómo la agricultura familiar tiene capacidad de integrarse con otros actores a nivel comercial. Y lo mismo, la integración con el consumidor final es aún muy baja. En ese análisis también pudimos estudiar cómo era la distribución de la utilidad en la cadena de todos los 27 productos. Les traigo acá el ejemplo de la yuca. Pues tristemente se corrobora lo que creo que todos sabemos y varios estudios lo han dicho, pero en el caso específico de Antioquia, para hablar de la yuca, en términos de organizaciones, tan solo el 7% de la utilidad la están recibiendo hoy los agricultores y agricultoras en el territorio. Y la mayor cantidad de utilidad se está distribuyendo en los otros eslabones de la cadena, siendo la mayor 42% en el comerciante minorista. Entonces también, si nos vamos hacia atrás en términos de la cadena y sobre todo también de promoción de políticas públicas, uno podría plantear entonces la necesidad, la importancia de que podamos acercar a los agricultores familiares mayores capacidades para la agregación de valor a nivel, digamos, más cercano al eslabón primario. Y son temas que estamos hablando en términos de inocuidad, de acopio, almacenamiento. En cuanto más la agricultura familiar en la primera eslabón pueda generar mayor valor, seguramente podrá tener una distribución de renta mayor. Bueno, voy rápido. Participación de las fuentes de financiación de las organizaciones de agricultura familiar. ¿De dónde hoy son las principales fuentes de financiamiento que tiene la agricultura familiar por rubro? Vemos que la gran mayoría tienen un porcentaje importante en la línea azul de capital propio, y cada una de las cadenas productivas tiene una composición diferencial o diferente de las fuentes de financiación, y es un tema muy importante para promover instrumentos de financiación para la agricultura familiar. Voy a pasar rápido para contarles dos temas que son importantes. En el proyecto también tuvimos la oportunidad de trabajar paralelo al estudio del estudio de abastecimiento, el promover emprendimientos productivos. Y un tema muy importante fue el tema de marca social ambiental de las organizaciones de agricultura familiar. Fue cómo podíamos generar una marca a nivel territorial que pudiera fortalecer las capacidades de las organizaciones y una integración en la cadena con mayores beneficios. Finalmente aquí vemos la marca, es una marca de la gobernación que nosotros tuvimos la fortuna de acompañar, otra marca, pero realmente lo que hay detrás de tener una marca es buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, certificación ICA y todo un proceso de fortalecimiento de la asociatividad y de las capacidades administrativas de las organizaciones. Entonces, lo que quería ejemplificar es cómo una marca social ambiental puede ser el jalonador de todo un proceso organizativo al interior de los territorios y por ende, pues digamos, tener unos impactos y unos beneficios importantes. Con el proyecto también tuvimos la oportunidad de generar un índice de sostenibilidad de los emprendimientos que básicamente tomó estas variables que ustedes ven allí, se estableció en verde un nivel mínimo, un índice mínimo para garantizar la sostenibilidad de la asociación y se fue monitoreando y midiendo durante el tiempo de ejecución del proyecto para alcanzar pues los índices de sostenibilidad que quisiéramos o los reales básicamente,
y trabajar en términos de un fortalecimiento, un plan de fortalecimiento de capacidades para garantizar la sostenibilidad del emprendimiento. Algo de infraestructura, pero quisiera terminar con esto porque ya el tiempo se me acota. Compras públicas. Como les decía, pues se partió del hecho o de la hipótesis de que las compras públicas podrían ser un motor importante y fundamental para jalonar, digamos, el desarrollo de los territorios a través de la vinculación de la agricultura familiar a esos mercados. Pudimos estudiar en detalle 3 mercados institucionales, todos los programas del bienestar familiar, programas básicamente dirigidos a población vulnerable, en el cual se hace entrega de alimentos, el programa de alimentación escolar, unos programas más importantes, y también trabajamos con todo lo que eran las cárceles y penitenciarías del departamento. Establecimos entonces que hoy por hoy hay 151 operadores que están abasteciendo todas las 9 subregiones para estos 3 mercados institucionales. El dato importante es que cuando cruzamos los 27 rubros que estábamos analizando en el estudio de abastecimiento con la demanda de estos programas, encontramos que cerca de 32.000 toneladas de estos productos se demandan al año por estos mercados institucionales, lo cual representa cerca de 36 millones de dólares y atienden a cerca de, no son personas, son 136 millones de cupos al año. Definitivamente, entonces, detrás de esto hay un grandísimo potencial. Aquí estamos hablando solo de los rubros, de los 27 rubros que les comentaba que analizamos en el estudio. Encontramos entonces que este mercado institucional agrupado, básicamente el 37% de los productos que consume este mercado institucional provienen del mercado o el abastecimiento local, no mercado local, y el 63% provienen de municipios diferentes al municipio en el cual se entregan las raciones de cada uno de este tipo de programas. Y cuando los desagregamos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y el Programa de Alimentación Escolar, que tiene 2 modalidades, ya las explico, vimos que hoy por hoy el mercado del Instituto Colombiano de Bienestar de Familiar es el que está promoviendo más la compra local de alimentos. El 78% de los productos que proveen el mercado institucional del ICBF vienen de producción local. En los otros casos no es así, la mayoría de los alimentos provienen de otros lados diferentes al municipio donde se entrega, y acá profundizamos un poco más en el PAE, el Programa de Alimentación Escolar, porque hay 2 modelos, uno centralizado, que es cuando la gobernación licita directamente y compra directamente los alimentos, y descentralizados cuando cada municipio hace la compra de alimentos, y encontramos que cuando se trabaja el programa a nivel descentralizado casi que se duplica la vinculación local de alimentos. Entonces uno podría decir, ahorita que el Plan Nacional de Desarrollo plantea en Colombia la necesidad de procesos de descentralización para la implementación de políticas, pues descentralizar, pero lo que viene detrás de descentralización también fortalecimiento de capacidades institucionales, veedurías públicas ciudadanas y demás, es un camino que seguramente va a favorecer de manera mucho mayor la vinculación comercial de la agricultura familiar. Por último, entonces, vemos que en el mercado institucional los operadores, ninguno de ellos produce, todos ellos compran a través de lo que se llaman los proveedores, y encontramos que el mayor proveedor es la central mayorista. Es decir, hoy la gran mayoría, o casi el 50% de los alimentos que compran los operadores que proveen la alimentación en estos programas estatales, los compran directamente en la central mayorista. Muy pocos de ellos compran directamente al agricultor familiar. Casi todos ellos compran a través de la mayorista, central comercial y algunos mercados regionales. Para terminar entonces, como les comentaba, esto tan solo es un brochazo, como decimos acá en Colombia, muy por encima de lo que es este estudio, que es un estudio el cual gastamos un poco más de 24 meses, sale publicado en el mes de diciembre, entonces seguramente van a poder encontrar allí ustedes muchísimo más detalle. El dueño, por decirlo así, del estudio es la Gobernación de Antioquia, esperamos que sea insumo fundamental para la construcción de políticas públicas para los próximos años. Hay muchísimo detalle en el estudio, un estudio muy riguroso, pero aquí queríamos compartir algunos elementos importantes que para nosotros son de relevancia. Lo primero es que cuando analicemos o lo que entendimos durante este proceso, o ratificamos, perdón,
es que en el territorio debe tomarse como esa unidad de intervención para el fortalecimiento, para la orientación, el análisis, pero sobre todo para la construcción de las políticas públicas. Pasar del enfoque a nivel familiar o de productor, de organización familiar, pero sobre todo más del territorio. Y ahí encontramos una grandísima oportunidad si las políticas públicas pudieran tratar de vincular a las juntas de acción comunal como un actor receptor de políticas públicas. Creo que nunca se ha tenido en cuenta, por lo menos en el caso que estudiamos, y se encuentra allí una grandísima oportunidad porque la Junta de Acción Comunal se vuelve en esa unidad en la cual se integran temas económicos, sociales, ambientales del territorio. La Junta de Acción Comunal digamos que es un espacio que se usa en el buen sentido de la palabra para muchos temas. Lo segundo, el mercado institucional sobre todo es un mercado que demanda una diversidad importante de productos. Cuando demanda esa diversidad importante de productos, deja, digamos, ver que las unidades productivas o las organizaciones de agricultura familiar deberían pensar en estructuras o de segundo nivel, o así sea de un primer nivel, pero que tengan una oferta diversificada de alimentos. Es decir, un proveedor o un operador del mercado institucional le va a ser mucho más atractivo trabajar con una organización de agricultura familiar que le provea 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 10 de los rubros que necesita. Y en ese sentido, trabajar a nivel territorial, acercamiento de la oferta y la demanda va a ser fundamental, pero sobre todo promover la infraestructura productiva para que las organizaciones tengan la capacidad de ofertar de manera diversificada la producción. Como lo digo, la promoción de bienes públicos, en Colombia hoy se estima en los últimos datos que tan solo el 96%, o más bien que el 96% de los bienes en el campo son de origen privado, sin duda, y creo que así lo plantea el Plan Nacional de Desarrollo y las nuevas políticas del gobierno, pues se debe trabajar fuertemente en el tema. Los mercados campesinos, la red de mercados de abasto a nivel regional y los servicios integrados también serán elementos fundamentales. Y por último, pues un tema que es fundamental y es que los actores locales, sobre todo gubernamentales, deberían, a través de otro proyecto que estamos trabajando y que se integra con este, que el tiempo no me da para comentarlo, pues hemos encontrado que las municipalidades deberían jugar como unos actores integradores en la coordinación de esos otros actores de la cadena de abastecimiento. El ejemplo de ello es que en ocho municipios logramos conformar comités locales de agricultura familiar y emprendimientos productivos y están cumpliendo hoy digamos, un papel muy importante en términos de regular la oferta y la demanda para la participación efectiva de la agricultura familiar en mercados de compras públicas. Y eso yo creo que es un tema interesante, pero detrás de todo esto, si no hay modificaciones normativas, desde las minutas de contratación, las minutas nutricionales, seguramente va a ser mucho más difícil la integración. Yo con esto termino y espero que pues, estos elementos sean de interés y cualquier cosa, pues estamos obviamente para las respuestas a las preguntas que quisieran hacer. Muchas gracias.